La desdicha es muy variada, la desgracia cunde multiforme en la tierra, desplegada por el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza ha derivado un tipo de fealdad, de alianza y la paz, un símil de dolor? Mi nombre de pila es Agaus. No hay en este país torres más venerables que las de mi sombría y lúgubre mansión. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos sorprendentes detalles, en el carácter de la mansión familiar, en los tapices de las alcobas, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y en la naturaleza muy peculiar de los libros. Hay elementos suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta mansión y con sus libros. Allí murió mi madre, allí nací yo, pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia previa. Recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, un recuerdo que no puedo marginar, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, vacilante y como una sombra también por la imposibilidad de liberarme de ella mientras brille la luz de mi razón. De repente de la larga noche de lo que parecía, sin serlo, la no existencia a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y de erudición monástica, no es extraño que mirase a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi niñez entre libros y disiparan mi juventud en ensueños. Es asombrosa la parálisis que cayó sobre las fuentes de mi vida. Realidades del mundo terrestre me afectaron como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños se tornaron no en materia de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi única y total existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión de nuestros antepasados. Crecimos de modo distinto, yo enfermizo envuelto en tristeza, ella ágil, graciosa, llena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Berenice invocó su nombre, Berenice, y ante este sonido se conmueven mil recuerdos de las tristes ruinas. Acude vivida su imagen a mí, como en sus primeros días de alegría y de vida. Oh, encantadora y fantástica belleza. Entonces, todo es misterio y terror, y una historia que no se debe contar. Una enfermedad mortal cayó sobre ella, y mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la arrasó, penetrando su identidad. La fuerza destructora iba y venía, y la vi. ¿Dónde estaba? Yo no la conocía, o al menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal, hay que mencionar como la más angustiosa y obstinada una clase de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, estado muy parecido a la extinción de la vida. Mientras tanto, mi propia enfermedad crecía con extrema rapidez, asumiendo un carácter monomaníaco de una especie nueva y extraordinaria, que se hacía más fuerte cada hora que pasaba y, por fin, tuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía consistía en una morbosa irritabilidad de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa. Es más que probable que no me explique, pero temo en realidad que no haya forma posible de transmitir a la inteligencia del lector corriente una idea de esa nerviosa intensidad de interés, aunque en mi caso las facultades de meditación actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar largas, infatigables horas con la atención fija en alguna nota trivial, en los márgenes de un libro o en su tipografía. Perderme toda una noche observando la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego. Soñar días enteros con el perfume de una. Perder todo sentido en el movimiento o de la existencia física. Esas eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las facultades mentales. La excesiva, intensa y morbosa atención, excitada así por los objetos triviales en sí, no tiene que confundirse con la tendencia a la meditación, común en todos los hombres. Tampoco era una situación grave ni la exageración de esa tendencia, sino primaria y esencial distinta. En caso, el soñador, interesado por un objeto normalmente no trivial, lo pierde poco a poco de vista en un bosque de deducciones y sugerencias que surgen en él. Al final de una de muchas veces de voluptuosidad, el incitamentum o primera causa de las meditaciones desaparece completamente y queda olvidado. En este caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque adquiría una importancia refleja e irreal. Pocas deducciones surgían y esas pocas volvían pertinazmente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran agradables y al final de la ensoñación había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que construía el rasgo primordial de la enfermedad. En una palabra, las facultades que más ejercía la mente en mi caso eran las de la atención, mientras que en el caso del soñador son las de la especulación. Mis libros en esa época compartían por su carácter imaginativo e inconexo las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, La grandeza del reino Santo Dios, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, La carne de Cristo.
ocupó durante muchas semanas de inútil y laboriosa investigación todo un tiempo. Así se vería que, arrancada de su equilibrio solo por respuestas triviales, mi razón se parecía a ese peñasco marino del que nos habla Ptolomeo Hestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y de los vientos. Y aunque para un observador desapercibido pudiera parecer fuera de toda duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desgraciada enfermedad le habría proporcionado muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal. Sin embargo, no era este el caso. En los intervalos lúcidos del mal, la calamidad de Berenice me daba lástima, profundamente conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida. No dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos mecanismos por los que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña. Pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad y eran como las que se hubieran presentado en circunstancias semejantes. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se recreaba en los cambios de menor importancia, producidos en la constitución física de Berenice, en la extraña y espantosa deformación de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca venían del corazón y mis pasiones siempre venían de la mente. En los brumosos amaneceres, en las sombras entrelazadas del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado mucho tiempo y que en un momento aciago le hablé de matrimonio. Se acercaba la fecha de nuestro matrimonio. Estaba yo sentado en el gabinete interior de la biblioteca. Ella no dijo una palabra y yo, por nada del mundo, hubiera podido pronunciar una sílaba. Y, reclinándome en la silla, me quedé un rato sin aliento, con mis ojos clavados en su persona. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo. Y, al levantar la vista, descubrí que mi prima había salido del aposento. Pero de los desordenados aposentos de mi cerebro no había salido ni se podía apartar el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni una sombra en el esmalte, ni una mella en sus bordes había en los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grababa en mi memoria. Ahora los veía con más claridad que un momento antes. Los dientes estaban aquí y allí y en todas partes, largos, finos y excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor. Entonces llegó toda la furia de mi monomanía, y yo luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los muchos objetos del mundo externo, solo pensaba en los dientes. Todas las demás preocupaciones y los demás intereses quedaron supeditados a esa contemplación. Ellos eran los únicos que estaban presentes a mi mirada mental. Llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo todos los aspectos, analicé sus características, estudié sus peculiaridades, me fijé en su conformación, pensé en los cambios de su naturaleza. Me estremecí al atribuirles un poder sensible y consciente, y aún así la ayuda de los labios, una capacidad de expresión. Sentí que solo su posesión me podría devolver la paz, devolviéndome la razón. Cayó la oscuridad, duró y se fue, y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon alrededor, y yo seguía inmóvil, en aquella habitación solitaria, seguí sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio, con una claridad viva y horrible. Al fin irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación. En la mesa, a mi lado, brillaba una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. Yo la había visto antes. ¿Cómo había llegado ahí, a mi mesa, y por qué me estremecí al fijarme en ella? Por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre una frase subrayada. ¿Por qué, al leerla, se me pusieron los pelos de punta y se me heló de la sangre en las venas? Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca y, pálido como habitante de una tumba, un criado entró de puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror. Me habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí una frase recortada. Hablaba de un grito salvaje que había llevado el silencio de la noche, de servidumbre reunida para averiguar en dónde procedía, y su voz recobró un tono espeluznante. Claro, cuando me habló, susurrando, de una tumba profunda, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchadas de barro y de sangre. No contesté nada. Me tomó suavemente la mano, tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había en la pared. Lo miré unos minutos, era una pala. Con un grito corrí hacia la mesa y agarré la caja, pero no pude abrirla y por mi temblor se me escapó de las manos y se cayó al suelo y se rompió en pedazos, y entre estos
Entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 minutos objetos blancos de marfil que se desparramaron por el suelo.